Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de Linux. Bien, en este capítulo me gustaría mencionar o hablar de los tipos de usuario que podemos encontrarnos en Linux, ¿vale? Este es un capítulo también teórico, donde lo que vamos a ver es muy importante en algunas partes del curso, porque dependiendo del tipo de usuario que seamos, pues podremos hacer unas cosas u otras, ¿vale? Es un concepto muy importante, ya vayáis a trabajar como usuario final, como desarrolladores o como administradores. Bueno, en principio tenemos usuarios que quieren entrar en el sistema Linux y podemos decir que tenemos tres tipos de usuarios. El usuario root o administrador, usuarios normales o de trabajo y usuarios especiales o de sistema. Dependiendo de qué vayamos a hacer, normalmente trabajaremos como un usuario normal y, si somos administradores o tenemos que hacer tareas de administradores, trabajaremos como usuario root, ¿vale? Luego veremos que los usuarios especiales no se trabaja con ellos directamente, ¿vale? Pero bueno, además de esto, los usuarios tan normales, digamos, tienen un directorio que se denomina directorio home. Es un directorio privado del usuario. Se denomina así, directorio home, ¿vale? Al que en principio solo el usuario debe de tener acceso, ¿de acuerdo? Y solo él tiene permisos para trabajar dentro, ¿vale? Y como hemos comentado en otro capítulo anterior, los usuarios deben de tener una shell para trabajar, es decir, cuando se accede al sistema operativo tendrán una shell asignada desde la cual podrán lanzar determinados comandos y veremos que deben pertenecer a un grupo. Más adelante, bastante más adelante en el curso, veremos el tema de usuarios y grupos, cómo darlos de alta, cómo trabajar con ellos, etc. Y veremos que ahí se les indica que tienen que tener al menos un grupo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿el usuario root qué es? El usuario root es un usuario que podemos denominar como administrador del sistema, ¿vale? Es un usuario con todos los tipos de privilegios, puede hacer cualquier cosa y por lo tanto hay algo importante con él, ¿de acuerdo? Es que no conviene trabajar con él habitualmente, es decir, el usuario root solo deberíamos usarlo para tareas administrativas muy concretas. De hecho, a lo largo del curso veremos que hay una opción para hacer cosas como el usuario root, pero sin salirnos del usuario que somos, para, digamos, minimizar el peligro de trabajar con root, porque con root podemos estropear el sistema, podemos romperlo, entonces hay que tener cuidado, ¿vale? El directorio de trabajo de root, el directorio home, es /root habitualmente, aunque esto depende mucho del sistema, pero normalmente se denomina /root, entonces cuando estamos trabajando con el usuario root tendremos que tener eso en cuenta. Tiene un ID de 0, aunque en este momento no nos importa mucho, cuando veamos el capítulo de usuarios y grupos sí. Por supuesto tiene que tener password y una de las cosas que suele identificar al usuario root cuando está trabajando es que en el prompt de la shell, es decir, mientras está dando comandos, aparece como indicador una almohadilla, ¿vale? Pero bueno, también es opcional, por lo tanto podemos encontrarnos sistemas que no lo tengan. Luego tenemos los usuarios normales, que son con los que se va a trabajar habitualmente, ¿vale? Entonces yo necesito hacer algo en Linux y a mí me van a dar un usuario normal. Seguramente me va a crear el usuario root, es decir, el usuario root va a ser el que va a crear los otros usuarios. Y normalmente los directorios home, los directorios privados de cada usuario se encuentran en /home. Entonces si yo tengo un usuario llamado curso, pues va a estar en el /home /curso, ¿vale? Entonces, el concepto de directorio home es muy importante, porque son los directorios de usuario. Luego habrá otros directorios de datos, directorios de sistema, depende de para qué vayamos a usarlo, pero donde yo entro, cuando entro en la shell y trabajo, directamente es en el directorio home. Normalmente van a tener un ID que suele ser mayor a 500 o mayor a 1000, depende de la distribución de Linux, esto no es muy estándar, ¿vale? Pero bueno, normalmente suelen ser números muy altos para que no se confundan con usuarios del sistema, ¿vale? Por supuesto, tienen que tener password y el prompt que tienen es $1, ¿vale? Casi en el root era una almohadilla, aquí es el símbolo del dólar. Pero bueno, como una de las cosas que aprenderemos durante el curso es a cambiar nuestro prompt, pues no tiene por qué ser no tiene por qué ser así cuando os conectéis a un sistema Linux del trabajo o de cualquier otro sitio. Vale, y luego tenemos unos usuarios muy especiales, no valga la redundancia, que son usuarios especiales. A ver, estos usuarios se crean el proceso para ejecutar determinados procesos del sistema, ¿vale?
pues el Bean, el Daemon, el ADM, el LP, pues suelen ser para temas de impresoras, de sincronización de sistemas, de parada, de correo, ¿vale? Entonces son usuarios que no se suelen usar para trabajar con ellos directamente, sino que son usuarios que gestionan procesos de software, ¿vale? Normalmente se les denomina cuentas del sistema. A veces trabajan como root, ¿de acuerdo? Como lo que hemos comentado antes, que un usuario normal se puede convertir en root, pero tienen un par de diferencias. La primera, no tienen shell normalmente, es decir, lo que se les dice es que no tienen login. ¿Por qué? Porque son como usuarios ocultos que van trabajando, pero no debo de entrar a trabajar con ellos. Entonces no tienen bash, no tienen shell para trabajar. Entonces se les dice que son no login. Lo veremos a lo largo del curso. Y normalmente se crean o bien en el momento de arrancar el sistema, de cuando lo instalo, o bien porque instalo un software y entonces ese software crea un usuario especial del sistema. Lo que sí se suele respetar es que estén entre el 1 y el 100. Por eso los usuarios normales no deben de tener un ID y que esté en estos valores, porque de lo contrario pues podrían confundirse. ¿De acuerdo? Bueno, como comento, este capítulo teórico es muy interesante porque nosotros vamos a trabajar en la mayor parte del curso como usuario normal, pero de vez en cuando, para ciertas cosas que haremos en algunos capítulos, vamos a ser o tendremos que trabajar como root, ¿vale? Entonces aprenderemos cómo hacerlo a lo largo del curso, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, espero que os haya quedado claro este capítulo y os espero en el próximo. Venga, hasta ahora entonces.